Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta transmisión de Zoom. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de Western Sydney, Australia, la Dirección de Educación Pública de Educar Chile, Portal Educativo del Ministerio de Educación y Fundación Chile y FUNGI, les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del ciclo internacional de charlas online, prácticas y estrategias innovadoras para una educación inicial del siglo XXI. Recordamos brevemente el marco en que presentamos este ciclo de charlas. En Chile, más de 740.000 niñas y niños asisten a salas cunas, jardines infantiles y escuelas, accediendo a experiencias de aprendizaje únicas que inciden directamente en su desarrollo personal y social. Y es que uno de los propósitos de la educación inicial, según sus bases curriculares, es propiciar la formación valórica, siempre buscando el bien común. Tras la pandemia, una de las principales preocupaciones del sector educativo es recuperar los niveles de asistencia que han descendido desde el 2018 a la fecha, a través de diversas acciones que den cuenta a la ciudadanía de la relevancia de esta etapa formativa para el desarrollo integral de las personas. Junto con ello, se busca mostrar nuevas perspectivas de la educación inicial que promuevan la inclusión y la diversidad cultural para avanzar hacia un desarrollo humano sustentable que garantice el bienestar social. Este es el motivo por el cual hemos organizado este ciclo internacional de charlas. En esta segunda jornada presentaremos expositoras y expositores que abordarán distintas perspectivas respecto a una educación diversa en lo cultural y lingüístico, y también con respecto a los distintos tipos de centros escolares y niveles que atienden a nuestras y nuestros estudiantes en sus primeras etapas de desarrollo. Antes de continuar, les hacemos una recomendación muy importante. Al igual que en la jornada anterior, contamos con expositores que hablan español y expositores que hablan inglés. Para escuchar en español a las expositoras que hablan ese idioma, deben buscar un icono con forma de planeta que dice interpretación o interpretation en la barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Si no lo ven, deben maximizar la imagen, pantalla completa, y deslizar su mouse sobre la pantalla para que aparezcan las herramientas. Luego tienen que seleccionar el icono de interpretación y después Spanish o español. Hecha esta recomendación, iniciaremos la jornada con unas palabras de bienvenida de Daniela Triviño Millar, vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, FUNGI. Bienvenida, Daniela. Hola, muy buenas tardes. Es un placer hoy acompañarles en este. Quisiera saber si me escuchan. No, no te ves y se escuchó cortado. Ahora te ves. Ahora, ahora me veo, perfecto. Saludarles. Tenemos ¿Así? problemas con la señal. A ver, ahora intentémoslo. Con un problema de escucho. A ver, intentemos ahora nuevamente. Daniela, lo otro es probar sin imagen. Si no
puedes conectarte, podemos quitar la imagen y te escuchamos. Lucía, ¿me escucho? Ahí se escucha perfecto. Yes, I Ya. can. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecer y valorar el espacio. Desde la Junta de los Fines Infantiles quisiéramos relevar la importancia del juego y el bienestar como principios pedagógicos que permiten relevar y garantizar en todo momento la integridad física, psicológica, moral, espiritual y uso de niños y niñas, así como por su dignidad humana. El juego, sin duda, lo de todo Chile, las infantiles y la cuna, es un derecho que está presente en todas las experiencias de aprendizaje que se despliegan de acuerdo con nuestra planta curricular. El pedagogía del nivel posee, está contextualizada, es pertinente, y releva el juego como un derecho, como una forma de vida, de bienestar y aprendizaje con prácticas de reflexión como el que hoy tenemos, indispensable para seguir avanzando en este pilar fundamental del desarrollo humano. Ya, ahí se dejó de escuchar a Daniela. Parece que vamos a tener algunos problemas de conexión. Yo creo que alcanzamos igual a escuchar. Muchas gracias a Daniela por Treviño, ¿cierto? Por acompañarnos con las palabras iniciales. Lucía, quizás puedes continuar con la presentación. Agradecemos las palabras, aunque un poco interrumpidas, de Daniela Triviño. Muchas gracias, Daniela. Queremos recordar que la Facultad de Educación de la Universidad de Western Sydney ha implementado programas en el ámbito de la primera infancia en diversas regiones de Chile, como por ejemplo el programa Futuro Infantil Hoy en Antofagasta, Calama y Tocopilla, como también programas de desarrollo del fortalecimiento del liderazgo de educadoras en la región metropolitana, específicamente Quilicura y Puente Alto. Por su parte, Fundación Chile lleva más de 20 años contribuyendo al mejoramiento del sistema educativo, asumiendo el desafío de desarrollar capacidades de sus actores clave. Este ya es el tercer ciclo de charlas organizado por ambas instituciones, que este año incorpora a la Dirección de Educación Pública y que cuenta con el apoyo de Junji, ciclo que ha tenido gran interés y convocatoria año a año. Sin más preámbulos, estamos muy contentas de contar con la presencia del Servicio Local de Barrancas, que dará a conocer su experiencia implementando la experiencia red, valga la redundancia, red de educadoras de párvulo para la articulación entre jardines infantiles y niveles de transición, que consiste en la construcción de espacios de encuentro para coordinar estrategias de promoción de trayectorias educativas con la participación de educadoras de jardines infantiles y docentes de escuelas del territorio. Antes de su presentación, queremos mostrar un video introductorio sobre esta experiencia. La red de articulación se inició el año 2022. El Servicio Local de Barranca quiso tomar este desafío y obviamente hacer un espacio de encuentro entre educadoras de párvulos de los jardines infantiles y de las escuelas de los niveles de transición, por lo cual partimos con un diagnóstico para conocer las necesidades y las demandas de las profesionales.
Además, contarles que esta red ha servido de insumo para levantar otras necesidades de parte de las educadoras de párvulo, por lo cual se han hecho diversas jornadas. Me ha motivado muchísimo estar participando en la red de educadoras. ¿Y cómo me aporta? Me aporta con muchos conocimientos, también con competencias, sobre todo operacionales, porque he podido entrar mucho más en el conocimiento de los subprocesos para llevar el plan de articulación. Y por otro lado también, estar participando en la red ha hecho que yo lidere el proceso de articulación en el sector de noviciado de donde pertenezco, ya que ahí en el sector rural de Pudahuel es el único jardín que existe del Servicio Local Barranca. Entonces estoy en este momento liderando el proceso de articulación, el plan de articulación con las 3 escuelas que pertenecen al sector. Bueno, como docente de primero básico, creo que es importante porque así nosotros como profesores podemos saber cómo vienen los chicos desde educación parvularia y también potenciar sus conocimientos dentro del aula de clases y ellos también como grupo. Bueno, este gran desafío que hemos tenido desde el año pasado, el 2022, como educadora también de NT2, en este caso, hemos tenido bastantes avances y un desafío grande, que lo comenzamos desde el principio con educadoras de, como les decía, del medio mayor y NT1. Por lo tanto, es importante recalcar que este desafío era realizar un plan de articulación y que se ha iniciado ya más o menos de la mitad de año y hoy ya estamos terminando este proceso con evaluaciones que van a comenzar ya desde más adelante, pero sí ya en este proceso que ya estamos continuando, que ya se inició con este plan. Bueno, primero que todo mencionar que como Servicio Local de Educación Pública Barrancas hemos dado un hincapié súper grande en el tema de las trayectorias educativas para nuestras comunidades y sabemos que el trabajo con estas puede potenciar mucho más el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros partimos primero clarificando algunos conceptos que estaban un poco difusos en nuestras comunidades dentro de las trayectorias educativas, como por ejemplo articulación, transición, y luego de eso y poder aunar criterios, las comunidades han podido entender el sentido de las trayectorias educativas y la importancia que tienen en el proceso educativo de los estudiantes, de los niños y de las niñas de nuestro territorio. Y han podido, en base a eso, organizar acciones e iniciativas que han ido implementando y han podido sistematizar también para poder resguardar, ¿cierto?, el aprendizaje de los niños y niñas del territorio. A continuación, dejaré con ustedes a Natalie Catalán y Dimas Calderón. Natalie es asesora de educación parvularia de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP de Barranca y Dimas Calderón, profesional de trayectorias educativas del mismo equipo del servicio local, para que puedan profundizar en la experiencia Red de Educadoras de Párvulo para la articulación entre jardines infantiles y niveles de transición. Bienvenido, Dimas. Bien, quiero confirmar si me escucho y me veo, ¿sí? Sí, te ves. Perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, ya nos presentaron, ¿cierto? Entonces, solamente agradecer a las personas que nos ven y nos escuchan, tanto en Chile como en el extranjero. Mi nombre es Dimas Calderón. Tal como decían, soy profesional del área de trayectorias educativas del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes una de las muchas experiencias innovadoras implementadas en el territorio, ¿sí? En este caso es la red de educadores de párvulo para la articulación entre jardines infantiles y niveles de transición, ¿sí? Con respecto a esto, en la diapo, ¿cierto?
Ahí, siguiente, esa misma. Para que nos conozcan un poquito, ¿cierto?, el contexto territorial, puedo comentarles que el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas se crea en el año 2018, luego de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública, y nuestro territorio de Barrancas comprende las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia. Desde el año 2020, el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas ha implementado redes de mejoramiento educativo, ¿ya? Y esto principalmente porque uno de los objetivos del servicio es crear condiciones para mejorar los aprendizajes de los niños, las niñas y los adolescentes del territorio. Entonces, en línea con lo que se mandata desde la ley 21.040, ¿cierto?, desde el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública, es que se ha dado el énfasis también en el trabajo con estas redes, atendiendo, ¿cierto?, al contexto local del territorio, es que se establece esto como un principio orientador, el trabajo con redes de mejoramiento educativo. Siguiente, lámina. En cuanto al contexto de la experiencia innovadora, ya esta red para la articulación entre jardines infantiles y niveles de transición actualmente se encuentra en la etapa de estabilidad, ¿ya? ¿Por qué se encuentra en la etapa de estabilidad? Porque en esta red ya hay relaciones de confianza sólidas entre las participantes, ya existe un compromiso también entre las mismas y el trabajo que se realiza, y el protagonismo de ellas es un protagonismo activo, ya es una red que no depende de una gobernanza externa. Obviamente se benefician, ¿cierto?, del acompañamiento y el trabajo que realizan las facilitadoras que desde el servicio, ¿cierto?, acompañan a la red, pero aún así esta red es bastante independiente en su funcionamiento, ¿ya? Entonces, esta cierta red está en línea con otras acciones e iniciativas también territoriales que en conjunto resguardan las trayectorias de los niños, las niñas, los adolescentes y adultos del territorio. Respecto a la red en sí, esta está compuesta por 40 educadoras de párvulos, ¿ya? La red es una red de invitación abierta, pueden participar todas las educadoras del territorio, voluntaria, y en esta oportunidad, ¿cierto?, en este año están participando 40 educadoras de párvulos, que se desempeñan en los niveles medio y de transición del territorio. Ahora, este espacio de colaboración, ¿cierto?, está liderada por 2 coordinadoras internas. Estas coordinadoras son educadoras del territorio, ¿sí? También cuentan con el apoyo constante de una facilitadora que es Natalie, mi compañera que van a conocer en unos minutos, y también el acompañamiento mío como profesional de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico. La siguiente, por favor. Ahora, en el año 2022, ya, el servicio local asumió este desafío de mejorar las transiciones educativas en todos los niveles, ¿sí? Y para esto se han elaborado planes, se han dado lineamientos, se han realizado jornadas, etcétera, para poder favorecer las trayectorias en general, ¿ya? Y dentro de todo este trabajo se consideraron, ¿cierto?, las necesidades de las educadoras de párvulo del territorio y se ha ido desarrollando este trabajo colaborativo para articular de manera profesional a todas ellas y favorecer, ¿cierto?, el proceso de transición educativa de los niños y las niñas. Ahora, algo súper importante es que todas estas acciones e iniciativas que se han ido realizando, ¿cierto?, en conjunto con la red, están en directa relación con uno de los objetivos estratégicos del Servicio Local de Educación Pública, que consiste, como dice ahí, en fortalecer las competencias profesionales y técnicas de los establecimientos educacionales que sabemos tienen un impacto directo en el aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, respecto a la experiencia en sí, esta red, tal como comentaba Natalie en el video, comenzó o se inició en el año 2022 y se mantiene hasta la fecha. Quiere decir que tiene 2 años, ¿cierto?, que se lleva realizando. Y durante el primer año, el objetivo fue fortalecer los conocimientos de las profesionales de los niveles medios y transición a favor del proceso de transición de los niños y de las niñas. Aquí el foco fundamental fue poder aunar criterios y definir conceptos que no estaban muy claros entre las educadoras, como por ejemplo trayectoria educativa, articulación, transición, procesos, subprocesos, ¿sí? Y de esa forma poder hablar un mismo idioma como territorio y sentar las bases para el trabajo del año 2023. Y esto también en conjunto con un trabajo con los equipos directivos
para poder sensibilizarlos sobre la importancia de estos niveles, ¿cierto? Y favorecer así la visibilización de la educación parvular en las comunidades educativas. Y durante el año 2023, el objetivo ha sido desarrollar un plan territorial de articulación para favorecer el proceso de transición educativa de los niños y niñas desde el jardín infantil a la escuela, que ha sido lo que se ha estado trabajando, que mencionaba también en el video, ¿cierto? Una de las coordinadoras, el propósito de poder elaborar e implementar este plan de trabajo entre jardines infantiles también y escuelas del territorio. La siguiente. Ya. Ahora, todo este trabajo que se ha realizado en la red se ha basado en el ciclo de apoyo técnico pedagógico que se sugiere desde la Dirección de Educación Pública, ¿ya? Y se ha transitado por las 5 etapas de este ciclo: el involucramiento, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Y el foco siempre ha sido poder fortalecer y potenciar la trayectoria educativa. Entonces, para esto, principalmente se ha trabajado la capacidad basal de colaboración, y se ha ido abordando principalmente los subprocesos de la transición educativa. Lo importante de esto es que se puedan comprender y se puedan interiorizar estos subprocesos, y que todo el plan que se ha realizado durante el año 2023 se vaya trabajando a la base de los subprocesos de transición, es decir, de la continuidad, ¿cierto?, la progresión y la diferenciación, intencionando que las acciones contenidas en el plan también tributen de manera equitativa a los 3 procesos. Ese ha sido como el trabajo que se ha hecho durante este año y ha tenido un impacto súper grande en las comunidades, porque algunos se dan cuenta que el foco estaba puesto, no sé, en la diferenciación. Y había muchas acciones que así realizaban los establecimientos, pero dejaban de lado, ¿cierto?, la continuidad y la progresión. Entonces, el poder comprender y ahondar más en estos 3 subprocesos y poder, como les comentaba, incentivar que se trabajen de manera equitativa, ha tenido un impacto directo y positivo en las trayectorias educativas de los niños y de las niñas. La siguiente. Aquí podemos ver algunas de las imágenes del trabajo que se ha hecho. En la imagen de abajo, donde están las cortinas rojas, fue un trabajo que se hizo con educadoras y directores del territorio, como les comentaba, para poder sensibilizar, ¿cierto?, a los equipos respecto a la importancia de los niveles de educación parvularia y su visibilización dentro de las comunidades educativas. Y las otras imágenes son imágenes de cuando se estuvieron trabajando los conceptos ligados, ¿cierto?, a la trayectoria educativa, cuando se estuvo elaborando el plan, proponiendo acciones. Entonces, todo el trabajo fue realizado de manera conjunta, ¿cierto?, y de la mano entre las educadoras del territorio y de las necesidades y propuestas que ellas mismas planteaban. Por eso también ha sido tan significativo, porque no ha sido algo impuesto, ha sido algo que se ha construido, ¿cierto?, como comunidad. Y ahora mi compañera Natalie va a continuar con la presentación. ¿Tu micrófono está silenciado? No te escuchamos, Natalie. Sí, ay, perdón. Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿qué les puedo contar en relación a la vinculación de esta experiencia de la red con la comunidad educativa y el desarrollo integral de los niños y niñas? Es que efectivamente al implementar este plan de transición educativa, se genera un proceso de articulación profesional entre las educadoras de párvulos, dando continuidad a los sentidos y a los enfoques de las bases curriculares de la educación parvularia, además de acordar criterios en común en relación a los objetivos de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje y el trabajo con la familia, para poder generar de una manera adecuada este proceso de transición educativa que está dictaminado por el decreto 373 de acá en Chile. Acá igual quisimos compartir esta fotografía, que es de un grupo de establecimientos educacionales cercanos que este año iniciaron la implementación de este plan de transición educativa. La siguiente, por favor.
Sí, tal cual como lo mencionamos en el video presentado al inicio de este encuentro, de alguna manera esta red de articulación ha recogido algunas necesidades por parte de las educadoras de párvulo, las cuales igual se han proyectado con algunas jornadas. La primera fue una jornada de sensibilización de la educación parvularia. Esta jornada se desarrolló en abril de este año y estuvo dirigida a los directivos y a las educadoras de párvulo de escuelas y liceos. El objetivo principal de esta jornada fue promover principalmente la importancia, los enfoques y los apoyos necesarios de la educación parvularia impartida en las escuelas y liceos del territorio de Barrancas. De esta jornada surgieron valiosas apreciaciones por parte de las educadoras de párvulo. Ellas sienten que efectivamente sus directivos hoy en día comprenden mayormente los sentidos y los enfoques de la educación parvularia, e incluso algunas nos han señalado que sienten como una cercanía distinta con ellos, lo cual es muy favorable. Otra de las jornadas que también se desarrolló fue una jornada de bases curriculares en educación parvularia y proceso de transición educativa. Esta jornada se desarrolló en el mes de septiembre de este año. Estuvo dirigida para las educadoras de párvulo de los niveles NT2 y también para los docentes de primero básico. Y su objetivo fue promover la reflexión respecto a los conceptos claves de las bases curriculares y transición entre los niveles de NT2 y primero básico, a fin de generar criterios comunes para la articulación profesional de ambos niveles. También de estas jornadas surgieron apreciaciones muy valiosas, puesto que los profesores de primero básico nos decían que efectivamente ellos no tenían mayor claridad sobre los sentidos y los enfoques de las bases curriculares de educación parvularia. Además, las educadoras de NT2 nos decían que estas jornadas eran necesarias porque también podían acordar criterios en común para las ETEs, estas estrategias de transición educativa que se desarrollan entre estos dos niveles. La siguiente, por favor. Sí, ¿qué les podemos contar un poco de las proyecciones de esta red de articulación? Bueno, lo primero es que esta red debe mantener su etapa de estabilidad, es decir, se tiene que seguir autogobernando, las participantes tienen que seguir con esta visión compartida tan movilizadora. Lo segundo es que se debe promover la participación de otras educadoras de párvulo, tanto de escuelas como liceo, y también poder invitar a los encuentros a los docentes de primero básico para que de alguna manera ellos sigan profundizando sobre contenidos de nuestras bases curriculares. Y como tercera proyección, es importante desarrollar estrategias institucionales para la integración de las familias en este proceso de articulación. ¿Qué les podemos contar en relación con los desafíos? La siguiente, por favor. Bueno, lo primero es contar con el involucramiento mayor de directivos en este proceso de transición educativa, tanto de directivos de jardines infantiles, liceos y escuelas del territorio de Barranca. Segundo, es que se debe implementar este plan de transición educativa para los niveles de educación parvularia en la totalidad de los establecimientos educacionales cercanos. Y como tercer desafío, es muy importante centrar la articulación profesional en estos subprocesos de la transición, que eran los que les mencionaba Dimas. Es decir, estos subprocesos deben tener acciones de continuidad, de progresión curricular y de diferenciación. Y la siguiente, por favor. Y para finalizar esta presentación, quisimos compartir con ustedes estas imágenes, algunas imágenes de estos encuentros de la red, porque efectivamente en estos encuentros hubo intercambios, hubo retroalimentación de prácticas de transición educativa. Se destaca mayormente la motivación de las participantes por querer transformar este proceso de transición educativa con todos los desafíos que ello implica,
porque las participantes tienen la convicción que si este proceso de transición educativa se hace de una manera adecuada, claramente esto va a tener un impacto positivo en la trayectoria educativa de los niños y niñas. Con esto damos por finalizada nuestra presentación y muchas gracias por su atención. Natalie y Dimas, muchas gracias por la interesante presentación. De verdad, muy valiosa información. Queremos recordarle que estamos recogiendo sus preguntas en la sección Q y A de preguntas y respuestas que pueden ver en la barra inferior. Estas preguntas serán planteadas al final de ambas presentaciones. Continuaremos entonces con la presentación de la doctora Chris Jones Díaz, experta en diversidad y multilingüismo en educación inicial y atención de la primera infancia de la Universidad de Western Sydney, quien presentará la charla Construyendo valores culturales y lingüísticos de niños y niñas inmigrantes en una educación inicial súper diversa. Chris presentará algunas conceptualizaciones claves y resultados de estudios que nos plantearán algunos desafíos para poder abordar una educación en la que participan una diversidad de grupos culturales, lingüísticos y sociales. Quiero recordar que esta charla será impartida en inglés y para ustedes escucharla en español deben buscar el icono en forma de planeta que dice interpretación en la barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Bienvenida Chris Jones Díaz y adelante con tu presentación. Thank you. Can you hear me? Gracias, ¿me escuchan? ¿Y me ven? Muchas gracias, Lucía. Hola, me llamo Chris Jones Díaz. Estoy de Western Sydney, la Universidad de Western Sydney, Australia. Me siento muy honrada de ser invitado a presentarles mi trabajo hoy. Pero no voy a seguir hablando español, voy a continuar en inglés. Firstly, I would like to acknowledge the Primero, me gustaría reconocer a los custodios tradicionales de la tierra desde donde me presento, los pueblos originarios, también a los custodios de las tierras donde ustedes se encuentran hoy people who may be present today. y a todos los miembros de pueblos indígenas que nos acompañan hoy. También quisiera reconocer a las familias, a los niños, niñas, educadores y la asistente de la investigación, Beatriz, por su participación en el trabajo que yo les voy a presentar hoy. La siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Yo quería partir dándoles un poco de contexto de esta presentación, contarles sobre Australia, dado que yo vengo de un contexto en que tenemos mucha diversidad, la que se llama superdiversidad, que incluye prácticas culturales, lingüísticas, religiosas y sociales que operan en contextos de movilidad económica, etnia, ingresos, educación e inmigración. Las niñas y niños y las familias que viven en sociedades superdiversas se encuentran con nuevas posibilidades y múltiples experiencias de negociación de su identidad en relación con distintos contextos. Los niños y niñas experimentan muchas prácticas multilingües y culturales. Por eso tenemos que entender que la identidad es múltiple y fluida, puede ser cambiante. Esto tiene un impacto en las experiencias de niños y niñas. Esta es una representación de su vida cotidiana. Entonces, el estudio del que les voy a hablar se basa en dos estudios previos sobre la experiencia educacional relacionada con lo que les comento. El primero analiza la forma en que educadores y educadoras utilizan discursos a partir del déficit al enfoque de estas comunidades diversas. Y el segundo estudio analiza cómo educadores y educadoras
reflexionan o incorporan esta diversidad de los estudiantes. Aquí se destaca la importancia de las pedagogías que desarrollan y sostienen la diversidad lingüística y cultural de niñas y niños y sus familias. Siguiente. ¿De qué se trata la superdiversidad? Es la mezcla de grupos culturales, lingüísticos y sociales con múltiples localizaciones identitarias, lealtades políticas, religiosas e identitarias, así como las capacidades lingüísticas y sociales. Esto va más allá de la etnia como una categoría singular para abarcar varias variables como la situación migratoria, restricción de derechos, los mercados laborales globales, en el contexto de identidades culturales variadas. La combinación de globalización y superdiversidad ha dado lugar a la existencia de aquello que llamamos superdiversidad en sociedades post-multiculturales. Australia es una de estas. Entonces, necesitamos un enfoque de interseccionalidad que no considera la raza, la etnia y las prácticas culturales, que permite una mayor incorporación y reconocimiento de las diferencias culturales, lingüísticas y sociales más allá del multiculturalismo. Esto es cada vez más importante en países multiculturales como Australia, así como otros países que reciben inmigrantes, como el caso de Chile, y también es el caso de muchos países europeos, que en el pasado eran países de los cuales la gente emigraba y que ahora reciben migración. La siguiente. Entonces, hablando de esta superdiversidad, existe también el concepto de diversidad superlingüística, y aquí nos basamos en el trabajo de Bertovec. En este trabajo, reconocemos que existe una fluidez. Perdón, me confundí de lámina. Tiene que ver con la noción de que hay una relación entre las prácticas multiculturales y la globalización. Las trayectorias vitales de niños, niñas y comunidades culturales y lingüísticamente diversas abarcan prósperas prácticas lingüísticas híbridas que operan en múltiples contextos. La mayor parte de la población mundial es multilingüe y se hablan muchos idiomas en varios países súper diversos que reciben inmigrantes como Australia. Y quería compartir algunas estadísticas con ustedes que tienen que ver con esta diversidad superlingüística de Australia. Tenemos más de 250 ascendencias, 350 lenguas que se hablan. El 25% de niños y niñas hablan un idioma distinto del inglés en casa. Y el 17% de niños y niñas indígenas hablan en casa un idioma distinto al inglés. Por lo tanto, la diversidad superlingüística es muy importante. Se trata de reconocer que opera a niveles comunicativos de la sociedad, donde las prácticas lingüísticas van más allá de la coexistencia y se convierten en un uso interconectado y combinado de recursos para generar nuevos valores, prácticas e identidades. En estos contextos multilingüales y fluidos, como pasa en ciudades grandes de Australia como Sydney u otras, los individuos utilizan una amplia gama de recursos lingüísticos para comunicarse y conectar con otros. Entonces, esta noción de repertorios multilingües es importante. Se trata de entender este uso complejo de recursos lingüísticos en más de un idioma para elaborar significados en entornos sociales más complejos. Hoy, por ejemplo, estamos usando dos idiomas para comunicarnos, ¿no? Para transmitir ideas complejas. Esto es un buen ejemplo también de lo que les cuento. Entonces, hablando de superdiversidad y equidad, esto es algo muy importante. Hay un vínculo entre ambos conceptos. Si consideramos las dimensiones de la superdiversidad, podemos entender que puede existir una mayor equidad educativa que se puede lograr si educadores y responsables políticos reformulan nociones anticuadas sobre la diferencia, lo que significa reconocer la diversidad de la población estudiantil para adoptar un marco de justicia social.
Entonces se puede dejar el enfoque universal en el aprendizaje como parte de las políticas y centrarse más en reforzar las capacidades de los estudiantes. Esto es aún más pertinente para niños y niñas multilingües de entornos distintos de origen indígena y niños con discapacidades o capacidades distintas. Porque puede ser una oportunidad para seguir desarrollando su idioma. Siguiente. Me gustaría darles un poco de contexto histórico sobre este concepto del déficit. En Australia, la idea del déficit se ha aplicado principalmente a niños de minorías como las indígenas, clase trabajadora y niños inmigrantes. Esto ha sido construido por las políticas monoculturales, donde estas diferencias culturales se han visto como un déficit o una deficiencia. Se negaba la diferencia y en general se describía a estos niños y niñas como de bajo rendimiento, lentos, vagos, y se esperaba que se asimilaran. Aquí hubo una cultura de asimilación muy fuerte hasta la década de los 70. Los antecedentes lingüísticos y culturales de niños y niñas de comunidades indígenas e inmigrantes se consideraban un impedimento para sus capacidades educativas. Se les consideraba víctimas de sus orígenes culturales, lingüísticos, sociales y raciales y se culpaba a sus familias de esta situación. Estos supuestos de déficit también se aplican a niños y niñas con discapacidad. Sus necesidades eran consideradas la razón que explicaba su comportamiento, participación y aprendizaje. En la educación inicial, estas nociones rígidas que se limitan a etapas cronológicas fijas, lineales y universales de crecimiento y desarrollo, el contexto les da poca atención a la diversidad y la influencia que tiene la experiencia social y cultural. A menudo esto hace que niños y niñas que vienen de entornos diversos carezcan de agencia y de recursos culturales y lingüísticos. Esto se inscribe en estos discursos de déficit caracterizados por supuestos que suelen aplicarse a las minorías socioculturales. Normalmente estos estudiantes pertenecen a comunidades superdiversas. El estudio del que les voy a hablar considera la siguiente, por favor. 3 marcos teóricos que les quiero explicar rápidamente. Hablando de diversidad, comenzamos con el concepto de interculturalidad. Lamentablemente, en los últimos años, la interculturalidad ha sido criticada en la literatura porque no critica el etnocentrismo, se concentra en las relaciones interpersonales, que no están interesadas en analizar las inequidades sociales más amplias y el impacto que esto tiene en las relaciones de las minorías con otros. Lo que se requiere es una reflexión más crítica sobre el yo y el otro en contextos de desigualdad y diferencia, porque el lenguaje y la comunicación que se producen en contextos culturales, lingüísticos y socialmente situados en los que coexisten relaciones de poder y diversidad. Si vamos al segundo marco teórico, se trata del concepto de literacidad cultural que se basa en el trabajo de Street, que desarrolló esta noción de literacidad como una práctica social. Básicamente dice que esto es más que palabras, letras y libros, sino que se trata de las prácticas sociales y sus significados, cómo leemos e interpretamos ciertas situaciones sociales. Así nosotros le vamos dando sentido al mundo y a nuestra relación con los otros. Main dice que si entendemos el modelo de Street como una práctica social, podremos hablar de una literacidad cultural, que se trata de abrir espacios comunicativos con un potencial democrático inherente. Sugieren que si el modelo de Street es fluido y dialógico, podría aplicarse una visión similar de la literacidad cultural.
Y este concepto entonces lo aplicamos a los hallazgos del estudio. La siguiente. Seguimos hablando de la literacidad cultural, que pone menos énfasis en conocimientos culturales fijos y se da más atención a cómo creamos y respondemos a la cultura a través de las prácticas sociales y la participación en el día a día. Se reconoce así que las interacciones y los estilos de comunicación están mediados por diversas creencias culturales, formas de conocer y describir objetos, eventos, prácticas y relaciones. Y el tercer concepto que me gustaría comentar es esta de la literacidad intercultural crítica. Este concepto va más allá de negociar sistemas de significado en distintos contextos culturales para reflexionar de manera más crítica sobre cómo el propio conocimiento y experiencia cultural le da forma y construye nuestras prácticas comunicativas. Esto requiere de un proceso de reflexión. Implica estar consciente de manera crítica del yo en relación con los otros. La comunicación intercultural crítica requiere de una disposición a participar en y aprender de la diferencia, la marginación y la alteridad o el otro. Entonces, para hacer literacidad cultural, en estos contextos interculturales hay que tener una disposición a transformarse y cambiar. Esto implica ir más allá de la propia mentalidad cultural y lingüística para dejarse transformar por las diferencias culturales, lingüísticas, las identidades diversas y las relaciones de poder que tienen un impacto en la comunicación. Siguiente. Entonces, el enfoque metodológico detrás de ambos estudios es similar. En el primer estudio investigamos cómo temas sociales contemporáneos de la diversidad y la diferencia tienen un impacto en la vida de niños y niñas en la educación inicial. El segundo estudio buscaba investigar las perspectivas de educadores y apoderados en los enfoques pedagógicos que apoyan y amplían el idioma que se habla en casa. En ambos estudios utilizamos el software en vivo para organizar los datos en temas y subtemas clave. Y para esto nos basamos en el análisis del discurso de Foucault y el análisis crítico del discurso para ir dándole sentido a los hallazgos. Y vamos entonces a los hallazgos. En el primer estudio, que se concentra en la diversidad y diferencia en la vida de niños y niñas, participaron 6 jardines infantiles en áreas metropolitanas de Sydney y del estado de Nueva Gales del Sur. Trabajamos con 9 educadores a los que entrevistamos. Hicimos 3 focus group con 7 padres y 3 educadores. Y también hicimos observaciones prácticas de niños, niñas, educadores, apoderados, en su interacción en distintos contextos de la rutina diaria, del aprendizaje, el juego, etcétera. Importante para esto fue analizar cómo se abordan las cuestiones de diversidad y diferencia en regiones superdiversas y heterogéneas, urbanizadas de Western Sydney en comparación con zonas más rurales y de Nueva Gales del Sur, que son más homogéneas también. Dado que no tenemos tanto tiempo hoy, les voy a contar de las conclusiones a partir de la experiencia de un padre o madre. Entonces, aquí tuvimos 2 hallazgos clave. El primero, que se tendía a aplicar ese discurso de déficit al tratar los problemas que tenían los educadores y educadoras comunicándose con padres y madres. Lo segundo que concluimos fue que estos discursos, a partir del déficit que les mencionaba, aplicados a estas familias diversas cultural y lingüísticamente, tenían también un impacto en el enfoque de la discapacidad. Quiero mostrarles esto rápidamente, ustedes pueden ir leyendo. Este es el comentario que hizo una madre
que comentaba sobre distintos grupos que ella conoce y cómo se integran o no se integran. Ella decía que era interesante que los pueblos indígenas se notaran más que las personas extranjeras. Ella dice que no cree que se mezclen muy bien como lo hacen personas de otros países, porque dice que ellos mantienen sus modos tradicionales, mientras que los inmigrantes quieren hacer las cosas como nosotros, partiendo por no hablar su propio idioma. Entonces ella dice que percibe un cierto enojo por parte de la comunidad indígena y que posiblemente eso es lo que causa esta división. Pero dice que le parece interesante que ellos se noten más. Entonces, si analizamos este comentario de esta madre, ella da su punto de vista sobre las familias indígenas que normalmente no se mezclan, ¿no? Y ella usa comparaciones bastante normativas, ¿no? Para hacer esta diferencia entre indígenas australianos e inmigrantes. Ella se Ella sigue este discurso australiano que fue muy popular en los 60 y 70, que dice que los inmigrantes que se asimilan y se integran mejor son un modelo para otros. Ella habla de a nuestra manera o las cosas como nosotros, diciendo entonces que estos son personas externas que no son capaces de integrarse bien. Borde sugiere que este discurso deficitario que vemos aquí es una manifestación sutil e insidiosa de racismo encubierto, en que se culpa a estas comunidades diversas de su propia marginación por no lograr integrarse debido a que siguen sus modos o maneras tradicionales. Siguiente. Los hallazgos a partir de este comentario nos plantea algunas implicancias para el trabajo con las familias. Hay que entender que las perspectivas y actitudes de las familias hacia grupos minoritarios, en el caso de Australia de los pueblos indígenas, influyen en la comprensión que tienen los niños y niñas de las minorías raciales y la desigualdad. Los asuntos considerados como polémicos o difíciles suelen considerarse como de la esfera privada de la familia. Por lo tanto, se evitan y no se quieren tratar. Robinson y Jones Díaz proponen que la responsabilidad de educadores y educadoras es comunicarse con las familias ofreciendo narrativas y discursos alternativos sobre la desigualdad, la diversidad y la discriminación. Pero para poder hacer esto, se requiere un enfoque reflexivo crítico de parte de los educadores para tener esa autoconciencia crítica sobre ellos mismos y el otro. Y también es importante involucrar a los padres, como Helen, la del caso, para deconstruir estos discursos deficitarios, colonialistas y asimilacionistas sobre los australianos indígenas e inmigrantes. Entonces, parecido a este discurso a partir del déficit que les comentaba, esto también se aplica en la visión que tienen educadores y padres sobre la discapacidad o las necesidades especiales. La etnia y la cultura se ven como problemas que hay que resolver. Se refuerzan las prácticas culturales y la identidad como algo que es estático y unificado. Faye, una educadora, cuenta cómo trataba ella con una madre que era refugiada y cómo comentaron la posible discapacidad que podía tener su hijo. Aquí ven lo que ella dice. Explicar el problema con su hijo es difícil porque los padres y madres no quieren aceptarlo. Había una mamá que no quería reconocer que había un problema. Yo vi al niño interactuar con otros y me pareció que podía ser autista y que había que hacer un examen médico. La madre se molestó mucho e insistía en decir que cuando nació el médico dijo que el niño era normal, entre comillas, ¿no? Entonces, Faye parece estar más centrada en la negación de la madre de la posibilidad de que el niño tenga una discapacidad, pero menos interesada en las experiencias culturales previas de la madre y el conocimiento médico sobre su hijo, porque el médico dijo que el niño era normal. Entonces, McCartney y Morton sugieren
Educadores y educadoras tienen que desarrollar prácticas de escucha abierta, receptiva y atenta. Si volvemos atrás, gracias. Entonces hay que hacer esta escucha abierta, receptiva, activa hacia padres inmigrantes o refugiados, sobre todo al hablar de una posible discapacidad. Considerar la cultura y la etnia como un marco de referencia homogéneo suele ofrecer explicaciones limitadas sobre la diversidad de las experiencias que han vivido familias y niñas refugiados y cultural y lingüísticamente diversos. Siguiente. En el segundo estudio vimos que había educadores que eran más apoyadores del idioma que se habla en casa. Este estudio incluyó a 8 niños y niñas, 8 padres y madres y 4 educadores. Si seguimos avanzando, este estudio se hizo en el centro de Sydney y en los suburbios del noroeste de la ciudad. Y estos entornos fueron elegidos a partir de enfoques pedagógicos positivos. Tomamos un enfoque cualitativo y cuantitativo, hicimos observación y también entrevistas. Algo muy importante para este estudio era investigar la reflexión que hacían los educadores y educadoras sobre las prácticas pedagógicas multilingües y también las opiniones de los apoderados sobre el mantenimiento y uso del idioma familiar de sus hijos e hijas. En la próxima lámina les voy a mostrar un par de frases de las entrevistas que hicimos con los padres y madres. En este estudio vemos que educadores y educadores adoptaron una pedagogía positiva del plurilingüismo. Aquí nos muestra que hay una reflexividad intercultural crítica y literacidad cultural de educadores y educadoras al trabajar con familias multilingües. Los principales hallazgos de este estudio es el papel de la comunicación reflexiva y solidaria, que es clave para poder mantener los idiomas y prácticas culturales de la familia. Y segundo, que esta reflexividad es importante para legitimar el capital cultural y lingüístico de familias multilingües. Siguiente. Aquí tenemos algo de información, algunos datos y reflexiones de Kiera, la educadora, si seguimos avanzando con todas las láminas, todas las frases. Kira reflexiona sobre un estudiante que venía de China, que llegó al entorno sin hablar inglés, hablaba mandarín. Y aquí vemos la reflexión de Kira. Dice que la niña extraña a sus amigos y amigas, la escuela, a todo, que no quería hacer nuevos amigos, no quería saber nada de los maestros, porque extrañaba a sus maestros y maestras en su país. Y Kira no estaba consciente de lo que le pasaba a esta niña hasta que una profesora bilingüe empezó a trabajar en este centro y así pudieron entender la situación. Los educadores y educadoras no se habían dado cuenta de que la niña estaba viviendo este aislamiento cultural e idiomático durante meses. Entonces, la reflexión de Kira en este ejemplo nos muestra que ella manifiesta sus limitaciones como educadora monolingüe. Ella no era capaz de reconocer su falta de preparación para facilitar las necesidades lingüísticas y emocionales de la niña. No era consciente de la importancia del idioma de la familia para el desarrollo de las necesidades emocionales de la niña, hasta que la otra colega empezó a trabajar con ella, la otra profesora bilingüe. Y por eso es importante entender los beneficios del multilingüismo en los niños, que tiene beneficios económicos, socioculturales y otros. Hay un rol importante de estos educadores multilingües para apoyar y ampliar el potencial multilingüe de estos niños y niñas. La siguiente. También se reconoce que los educadores y educadoras multilingües
tienen una experiencia específica en la educación inicial. Y el extracto que vemos aquí más abajo nos muestra esta relación. Este es un extracto de la reflexión de Kiera sobre esta educación multilingüe, que se trata de conectar el idioma familiar con lo que ocurre en el entorno. Una docente bilingüe puede facilitar esta conexión que es importante, porque tener esta conexión con la familia también es importante. Y en la frase siguiente, Kira sigue reflexionando sobre cómo los profesores bilingües facilitan su trabajo. Tener a Lindy aquí, la educadora bilingüe, ha permitido construir un puente entre nosotras. Ahora vemos aquello que a Ellie le interesa, la niña. Vemos que le interesa la sala, el nido de los pájaros, dibujar. Y ya dice suficientes palabras con las que podemos identificarnos. Y eso ha sido un puente muy importante. Entonces, los ojos de Kiera se abrieron al darse cuenta de lo que podía lograr esta niña en términos sociales y lingüísticos. Molly, en este caso, también reflexiona sobre el rol de educadores y educadoras multilingües al decir que los niños se sienten más seguros, con más confianza en sí mismos, más involucrados. Y dice, imagínate lo que estaban haciendo, ahora sabemos lo que pensaban. Y vemos a las familias más cómodas, ahora sonríen, están felices de venir. Entonces, Molly y Kiera enfatizan la importancia de la experiencia de educadores y educadoras multilingües que ayuda a lograr estas interconexiones. Vamos a la siguiente por el tiempo. Para concluir, en sociedades postmulticulturales súper diversas y globalizadas, la literacidad cultural cobra un papel muy importante para entender variables de distintos niveles que tienen que ver con la integración, derechos humanos, el mercado laboral, en el contexto de distintas identidades relacionadas con la clase, religión, identidad, etc. Necesitamos un enfoque de interseccionalidad que nos permita incorporar y reconocer la diversidad cultural y lingüística más allá del multiculturalismo. Por lo tanto, la noción de superdiversidad lingüística nos ayuda a conocer mejor cómo la comunicación, interacciones y relaciones entre las personas son fundamentales para las prácticas sociales, culturales y lingüísticas. Dado que las narrativas a partir del déficit ven a las familias de diversas comunidades como carentes de agencia y con capacidades limitadas o deficientes, este interculturalismo más crítico y la literacidad cultural nos permiten cuestionar esa visión del otro para adoptar un enfoque más matizado y reflexivo. Esto requiere de una reflexividad crítica del yo en relación con el otro, especialmente en contextos de diversidad y diferencia, desigualdad y marginalidad. Y un par de ideas finales son que la reflexividad intercultural y crítica y la literacidad cultural facilitan las relaciones equitativas y prácticas con minorías como familias indígenas y familias culturalmente diversas y también familias de niños con discapacidades. Las pedagogías del multilingüismo, como estudiamos en este estudio, se basan en la reflexividad intercultural crítica y la literacidad cultural, donde los educadores y educadoras pueden reflexionar sobre sus propios recursos y los de las familias en su trabajo con niños plurilingües. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan preguntas si tenemos tiempo y disculpas si me pasé del tiempo asignado. Gracias. Por tu presentación. Llegó entonces ahora el momento de la ronda de preguntas. Tenemos 15 minutos, quizás un poco menos, para este espacio, en donde plantearemos algunas de las preguntas que ustedes han escrito en el chat. La primera pregunta sería para Dimas Inagli. ¿Cuáles han sido sus principales desafíos en este proceso de articulación para la transición educativa? Hola, Dimas, por acá.
Justo había respondido en el chat, pero mejor que lo respondamos así, ¿cierto? Yo creo que los principales desafíos han sido, en primer lugar, el poder aunar criterios comunes de trabajo, que fue lo que se hizo durante el primer año de creación de la red. Y junto con eso, ¿cierto? Definir los énfasis del trabajo, que en el caso de nosotros como servicio local y como red, ¿cierto? El énfasis de trabajo está dado en los subprocesos de articulación. Entonces, al poder tener, ¿cierto? Esta mirada en común de lo que es importante en los planes y las acciones y las iniciativas que se han realizado en los establecimientos del territorio que participan en la red, están orientados, ¿cierto? Por estos subprocesos. Lo segundo, o el segundo desafío fue, y sigue siendo también, pero ha mejorado este año, la participación en la red por parte de las educadoras de escuelas y liceos. ¿Ya? Notamos una diferencia bastante grande en la participación de las educadoras de jardines infantiles y salacunas y las educadoras de escuelas y liceos. Pero ahí también se ha estado haciendo un trabajo para que puedan participar más. Tal como les decía, la red es voluntaria, pero es abierta, ¿cierto?, a todo el territorio. Y tal vez el último punto que yo podría mencionar es el trabajo con la sensibilización e involucramiento de los equipos directivos. ¿Sí? Creo que por muchos años la educación parvularia estuvo invisibilizada un poco. Incluso en muchos establecimientos nos pasaba que la jefa o el jefe de UTP era como que era jefe y jefa de UTP desde primero básico hacia arriba, pero educación parvularia un poquito desconocían. E incluso es un mundo aparte, dependencias diferentes, espacios diferentes. Entonces, lograr, ¿cierto?, que ocurra este involucramiento en la educación inicial por parte de los equipos directivos que entiendan la importancia de visualizar estos niveles, y no solamente de visualizarlos, sino que también de que participen de manera activa de las reuniones, de los planes, que hay acciones en el PME ligadas, ¿cierto?, a estos primeros niveles. Yo creo que también ha sido un desafío, pero hemos avanzado. Notamos ahora directivos que participan en las jornadas, que participan, que se preguntan, que se comprometen. Entonces, hemos visto una mejora en ese sentido, pero sí ha sido un desafío. No sé, Natalie, si quieres agregar algo más. Bueno, dijiste los mayores desafíos. Lo único que yo podría agregar, y que también es un gran desafío, es un poco que todo este grupo de establecimientos educacionales cercanos puedan implementar el plan de transición educativa. O sea, efectivamente este plan se desarrolló en conjunto con las participantes de la red, se pudo entregar a los establecimientos educacionales en el mes de julio, pero les podríamos decir que hay alrededor de 8 grupos de establecimientos educacionales que ya lo están implementando, pero faltan muchos más. Yo creo que ya el siguiente año, el 2024, tenemos harta esperanza en que la totalidad de los establecimientos educacionales se puedan motivar mayormente y hacer este plan, porque justamente el plan tiene estas acciones que de alguna manera son de continuidad, de progresión curricular y de diferenciación, porque tal cual como dijo en su exposición Dimas, muchas veces este proceso de articulación se centra más en estas acciones de diferenciación, es decir, que los niños conozcan la sala del kinder, que conozcan, por ejemplo, las bibliotecas del CRA, los patios, pero a veces se deja de lado lo que es la progresión curricular, que es en el fondo estos acuerdos en común que van a hacer en conjunto para la planificación educativa, qué criterios en común van a acordar en los ambientes de aprendizaje, y todo eso va en beneficio de los niños y niñas y su proceso. Eso sería. Una pregunta tenemos ahora para Chris. Chris, ¿qué necesitamos como sistemas educativos para ver la superdiversidad como un valor, una oportunidad de desarrollo y no como una complejidad o un déficit? Fantastic question. Excelente pregunta. Creo que necesitamos hablar de esto.
Creo que como educadores que trabajan con familias jóvenes y con niños y niñas pequeños, tenemos que hablar de la diversidad de las familias en vez de fingir que todos somos iguales, ¿no? Que somos homogéneos. Porque pasa en muchos lugares del mundo en que hay distintos niveles de diversidad, incluso en contextos que son más homogéneos. Por lo tanto, se trata de identificarlo, hablar de esto, reflexionar en el primer nivel y luego el siguiente paso es hacer una reflexión, ¿no? Ese trabajo propio de los educadores y las educadoras para darse cuenta de cómo operamos de manera subconsciente y consciente. Preguntarme, he trabajado con familias diversas, con niños y niñas de orígenes diversos. Por eso para mí esto tiene que ver con el desarrollo profesional, con el aprendizaje profesional, porque así podemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido a partir de nuestra práctica y podemos compartir nuestras experiencias con otros y la relación que tenemos con las familias y la comunidad. Y creo que como académica también a mí un tema que me preocupa o me interesa es el entorno de educación o formación de maestros y maestras. Aquí también tienen que tomarse en cuenta estos temas porque el mundo es cada vez más diverso con la globalización, con la tecnología, con el rápido crecimiento de la globalización y la tecnología. Esto significa que todos los rincones del mundo serán súper diversos muy pronto. Espero haber contestado la pregunta. Para Dimas y Natalie, ¿de qué manera el trabajo en red del SLEP Barrancas ha impactado en las estrategias de transición educativa del territorio? ¿Ustedes visualizan avances al respecto? Sí, justamente este trabajo ha impactado en las estrategias de transición educativa, porque tal cual como se dio a conocer en la presentación, hubo un encuentro entre educadoras de los niveles NT2 y los docentes de primero básico. Incluso ahí pudieron acordar criterios en comunes, para el trabajo de las ETE. Incluso el plan de articulación que es para los niveles medios y los niveles NT1, hay varios establecimientos educacionales que han tomado este plan y que también han podido ajustar algunas acciones para sus estrategias. Nosotros sentimos que efectivamente existe un avance. No sé, Dima, si también quieres complementar. Sí, Nati. Eh, Algo importante, bueno, que primero nosotros estamos recién comenzando con esto, llevamos 2 años trabajando, ¿cierto? Pero los principales avances que se han visto también, además de los que comentaba Natalie, bueno, el lenguaje en común, ¿cierto? Que ya manejamos los mismos criterios, ya hablamos un lenguaje en común como territorio, o ya está bastante avanzado. Y eso ayuda también a que las reuniones, las iniciativas, las actividades, todas tengan un, un lineamiento común como territorio, no es mucho el cambio de un establecimiento a otro. Obviamente se contextualizan, ¿cierto?, la realidad de cada comunidad educativa, pero eso ayuda a que si un niño o una niña se cambia de establecimiento, aún así se utilizan algunas metodologías en común, ¿cierto?, algunas actividades en común, entonces eso ayuda también para las transiciones y las trayectorias de los estudiantes. Y otro avance importante tal vez, lo que les comentaba al principio, la participación de los equipos directivos y el involucramiento de estos. Tal vez no son todos en el territorio, pero sí ya ha comenzado a moverse como esta ola y los jefes técnicos se involucran, participan en las reuniones, participan en algunas jornadas, participan en las charlas, los vemos involucrados en reuniones con sus educadoras de sus establecimientos. Entonces yo creo que eso también es un avance importante porque para que esto pueda tener un impacto real, debe estar inserto en las culturas de las comunidades educativas. Y para que eso suceda, ¿cierto? Los equipos directivos también deben creer en esto y deben orientar, ¿cierto?, todo el trabajo que se realiza dentro del establecimiento para trabajar las trayectorias educativas y la transición entre los niveles. Entonces, eso yo considero que hace un avance bastante importante.
Muy bien, tenemos una última pregunta por el tiempo para Chris. Chris, ¿cómo describirías tú la ganancia de contar con una educación multicultural y multilingüe versus la complejidad de establecer programas y estrategias de apoyo? ¿Y por qué dirías que se gana mucho más de lo que se invierte? I'm not sure that I understood the question. Can you just No repeat sé that? si entendí bien la pregunta, ¿podrías repetirla, por favor? ¿Dirías tú qué se gana con contar con una educación multicultural y multilingüe versus la complejidad de establecer programas y estrategias de apoyo? ¿Y por qué dices tú que se gana más de lo que se invierte? Okay, so that's a great question. I think that there Es una are excelente pregunta. Sí, creo que ganas más de lo que inviertes, porque una vez que incluyes ese enfoque, ves los beneficios a un nivel muy micro incluso. En este entorno con la educadora que hablaba mandarín, en ese caso en particular, eso abrió los ojos de los y las educadores. Realmente les impresionó cómo estos niños y niñas, este era un centro en que había una gran cantidad de familias y niños y niñas que hablaban mandarín en un sector muy diverso. Y los niños y niñas llegaban al centro con las familias y no participaban para nada. Las familias dejaban a los niños y huían prácticamente, los niños y niñas lloraban. Y antes, los y las educadoras, cuando recolectábamos los datos, me decían que creían que los niños, las niñas tenían algún problema, ¿no? Porque corrían todo el tiempo, no se sentaban, no se concentraban en las actividades y eran muy difíciles de manejar. Y en cuanto llegó esta educadora multilingüe y habló en mandarín con los niños y niñas, pudo transmitirle a sus colegas lo que los niños y niñas pensaban, lo que eran capaces de hacer. Entonces empezaron a compartir en grupo y empezaron a desarrollar su lenguaje. Hablaban de conceptos muy sofisticados y las demás educadoras no tenían idea de eso. Y creo que lo otro que ganas es que cuando los y las educadoras se dan cuenta que han entendido mal la capacidad lingüística e intelectual de un niño o niña que no habla el idioma, ellos pueden pensar que ese niño o niña tiene un déficit o no es inteligente porque no hablan el idioma dominante, que en el caso de Australia es el inglés. Esta actitud deficitaria se mantiene y tiene un gran impacto en la experiencia educacional de los niños y niñas y cómo se implementan las pedagogías. Entonces, esto no se diseñó como una intervención para la investigación, ¿no? Pero que se sumara a esta educadora que era muy calificada, realmente logró hacer un cambio en ese centro. Y esa participación y la relación con las familias cambió muchísimo. Y yo creo que esa es la inversión al final y lo que ganas. Si continúas con ese esfuerzo, puedes ver que ganas muchísimo, no solo en el idioma, también en la comunicación, en la posibilidad de compartir, de entender cómo aprenden los niños y niñas en su idioma que se habla en casa. Y esos conceptos intelectuales que ya han desarrollado en casa. Y además esos niños y niñas estaban aprendiendo inglés. Así sentían más confianza y estaban más dispuestos a hablar en inglés porque se sentían suficientemente seguros. Sentían que tenían capital lingüístico y cultural. Y lo tenían porque esa educadora bilingüe ayudó a cambiar totalmente ese entorno. Podríamos seguir conversando mucho más, pero el tiempo nos ha atrapado. Muchas gracias a los y las expositoras.
Hemos finalizado la ronda de preguntas y agradecemos enormemente su atención y su activa participación. Para concluir, les invitamos a conocer más sobre la propuesta formativa de Western Sydney University ingresando al sitio www.westernsydney.edu.au y también accedan al portal Educar Chile para conocer los cursos gratuitos de autoaprendizaje. Por supuesto, queremos invitarlos e invitarlas a descargar el libro Experiencias Innovadoras para el Apoyo Técnico Pedagógico en Educación Inicial, donde está descrita la práctica de SLEP Barrancas y de otras 24 experiencias de acompañamiento relacionadas con resguardo de trayectorias educativas positivas, el juego como atributo transversal de las experiencias de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo continuo del liderazgo en el nivel intermedio. Quedan muy invitadas e invitados también a la próxima y última jornada que se realizará el próximo jueves 30 de noviembre a la misma hora, 1 de diciembre para la audiencia australiana. Recuerden que deben asegurar el cupo en el formulario de inscripción disponible en educarchile.cl. Muchas gracias por acompañarnos hoy y que tengan una excelente tarde.